Hola traders, en este vídeo les mostraré una estrategia que presenta excelentes resultados. Esto lo podrán conseguir sin importar si son novatos, pues la estrategia se basa en indicadores muy útiles y fáciles de usar, los cuales harán de su trade un proceso muy sencillo. Por lo tanto, les recomiendo que vean el vídeo hasta el final. Sin más que decir, sean bienvenidos al canal Trading con Dinero Fácil. Para comenzar con la estrategia, nos dirigiremos a la plataforma para realizar análisis y predicción de precios de activos digitales TradingView. Si no están registrados en esta plataforma, les recomiendo que lo hagan, pues en ella utilizaré indicadores que no aparecen en otros brokers. En la descripción del vídeo les dejaré el link para que se registren y puedan probar la estrategia. La estrategia la pondremos en práctica en el par Bitcoin dólar en Coinbase, debido a que es un activo digital que posee mucha volatilidad. También podrán aplicar dicha estrategia en otros pares o activos digitales, pero puede funcionar un poco más lenta o rápida la estrategia en dependencia de su volatilidad. La estrategia se aplicará en una temporalidad de 5 minutos, la cual es una temporalidad muy efectiva para realizar scalping, y nos apoyaremos en las velas japonesas, para entrar de una manera más exacta al mercado. Para nuestra estrategia, para realizar los análisis de precios del mercado, nos apoyaremos en indicadores de trading. Para los que no lo saben, los indicadores de trading son cálculos matemáticos que se representan como líneas en un gráfico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado. Si somos totalmente novatos, los indicadores de trading serán un pilar importante en nuestro análisis, porque nos ayudarán a tomar decisiones de manera más ordenada. Para nuestra estrategia, nos apoyaremos en dos indicadores especiales, cada uno posee un papel importante, por lo tanto, es necesario que presten mucha atención. Para seleccionar nuestro primer indicador, nos dirigiremos al buscador de indicadores, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras Coral Trend Indi, y haremos un clic izquierdo sobre él. Para configurarlo, pasaremos el cursor del mouse sobre el indicador, y en las opciones que se nos muestra, haremos un clic izquierdo sobre el icono de configuración. En el panel que se nos muestra en pantalla, nos dirigiremos a la sección llamada Estilo, y deseleccionaremos las 5 casillas que se encuentran por debajo de la casilla llamada Trend. Luego nos dirigiremos a la pestaña Entrada de datos, y en el cuadro de texto llamado Smoothing Period, colocaremos el valor de 32, y en el cuadro de texto llamado Constant D, colocaremos el valor de 1. Luego haremos clic en el botón llamado Aceptar para guardar y terminar con la configuración. Este indicador tiene las bases del indicador de Supertrend, el cual se puede considerar como una especie de supertrend oscilador, pero que nos muestra señales de compra y venta de manera muy exacta. Como podemos observar, posee una línea de tendencia de color verde, el cual simboliza que el mercado es alcista, lo cual se puede considerar como una señal de compra, y en el mismo caso pero a la inversa, posee una línea de tendencia de color rojo, el cual simboliza que el mercado es bajista, lo cual se puede considerar como una señal de venta. Por sí solo este indicador lo podemos usar para abrir posiciones de compra y venta, pero como es costumbre, nos apoyaremos en otro indicador que nos garantice realizar el mejor análisis posible a la hora de operar. Para seleccionar dicho indicador, nos dirigiremos al buscador de indicadores, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras pp signal ADX/diagonal y haremos un clic izquierdo sobre él. La configuración del indicador la podemos dejar por defecto, funciona perfectamente con los valores que ya posee. Este indicador es muy sencillo de usar, es un histograma que posee bandas de volumen que nos sugieren el tipo de tendencia en el que se encuentra el mercado. Mediante las barras rojas, el indicador nos sugiere que el mercado es bajista, y mediante barras verdes, nos sugiere que el mercado es alcista. El indicador posee muchas más opciones, pero solo nos interesarán estas barras de volumen. Con todos los indicadores elegidos, estamos más que preparados para poder explicar cómo funciona nuestra estrategia, por lo tanto, presten mucha atención. Primeramente procederé a explicar cómo abrir posiciones de ventas. Para ello, primeramente debemos observar el indicador Coral Trend. Si este indicador nos muestra una línea de tendencia de color rojo con una señal de venta, y además de eso, una vela de color rojo cierra por debajo de dicha línea de tendencia, entonces nos prepararemos para obtener la otra confirmación. Dicha confirmación para entrar a la venta la obtendremos mediante el indicador pp Signal. Si las barras están mostrando un color rojo sugiriéndonos que el mercado es bajista, entonces procederemos a abrir la posición de venta en ese momento. Pondremos el stop loss por encima de la vela roja que presenta la señal de venta, y el take profit lo colocaremos a 1.5 con relación de la altura del stop loss, luego solo esperaremos a que la posición transcurra para observar su resultado final. Como podemos observar en este ejemplo, la posición cerró satisfactoriamente con un resultado positivo.
En este segundo ejemplo presentamos un caso muy similar. Primeramente esperaremos que el indicador Coral Trend nos muestre su señal de venta mediante la etiqueta sell y la línea de tendencia en color rojo. Cuando este elemento se confirma observamos el indicador PP Signal, como las barras del indicador se encuentran en ese momento en color rojo, entonces la entrada a la venta se confirma. Por lo tanto abriremos la posición de venta al cierre de la vela, colocaremos el stop loss por encima de la vela, y el take profit, lo colocaremos al igual que la posición anterior. Al transcurrir la posición, observamos que cierra correctamente con una excelente ganancia. Ahora les pondré el último ejemplo para que dominen la estrategia completamente. Como primer paso, esperar la señal de venta del indicador Coral Trend, en este ejemplo se cumple. Como segundo paso, esperar que las barras del indicador PP Signal sean de color rojo, en este ejemplo también se cumple. Solo resta abrir la posición de venta al cierre de la vela, el stop loss y el take profit los colocaremos como ya sabemos, solo resta esperar que la posición se cierre. Como podemos observar, en este caso también la posición termina con saldo positivo, por lo tanto, los resultados son muy buenos. Antes de continuar con la explicación de la estrategia, te hago una recomendación especial para que operes con el broker BitGet, el cual te servirá para practicar esta u otra estrategia que poseas, porque posee una cuenta demo espectacular para que entrenes como profesional. Además, posee la excelente opción de usar margen cruzado, el cual evitará que tus posiciones se liquiden por correcciones del mercado imposibles de pronosticar. Y por si fuera poco, posee un libro de órdenes espectacular para hacer scalping, mostrándonos el porcentaje de compras y ventas en tiempo real, lo cual sin duda te dará una ventaja abismal a la hora de tradear. Y algo totalmente increíble, es que podrás modificar el apalancamiento de tu posición cuando ya está abierta, abriendo otra posición con menos apalancamiento, lo cual te evitará muchísimos dolores de cabeza. Si te registras con mi link, tendrás la posibilidad de obtener un bono de más de $4.000, y un descuento del 10% en todas las comisiones. En la descripción del vídeo te dejaré el link para que te puedas registrar en esta maravillosa plataforma, no pierdas la oportunidad. Ahora procederé a explicar cómo abrir posiciones de compras. Para ello, primeramente debemos observar el indicador Coral Trend. Si este indicador nos muestra una línea de tendencia de color verde con una señal de compra, y además de eso, una vela de color verde cierra por encima de dicha línea de tendencia, entonces nos prepararemos para obtener la otra confirmación. Dicha confirmación para entrar a la compra la obtendremos mediante el indicador PP Signal. Si las barras están mostrando un color verde sugiriéndonos que el mercado es alcista, entonces procederemos a abrir la posición de compra en ese momento. Pondremos el stop loss por debajo de la vela verde que presenta la señal de compra, y el take profit, lo colocaremos a 1.5 con relación de la altura del stop loss, luego solo esperaremos a que la posición transcurra para observar su resultado final. Como podemos observar en este ejemplo, la posición cerró satisfactoriamente con un resultado positivo. En este segundo ejemplo presentamos un caso muy similar. Primeramente esperaremos que el indicador Coral Trend nos muestre su señal de compra mediante la etiqueta buy y la línea de tendencia en color verde. Cuando este elemento se confirma observamos el indicador PP Signal, como las barras del indicador se encuentran en ese momento en color verde, entonces la entrada a la compra se confirma. Por lo tanto abriremos la posición de compra al cierre de la vela, colocaremos el stop loss por debajo de la vela, y el take profit, lo colocaremos al igual que la posición anterior. Al transcurrir la posición, observamos que cierra correctamente con una excelente ganancia. Esta estrategia sin duda será más efectiva si la mezclamos con elementos tales como patrones de velas, soportes y resistencias, acción de precio y mucho más. Si tienes una idea para mejorar la estrategia, me encantaría que me la comentaras, estaré encantado de leerla y responderla. En la pantalla final te dejo este vídeo para que puedas observar otra estrategia extremadamente buena. Si yo fuera tú no me la perdería por nada del mundo. ¿Qué esperas? Haz clic sobre el vídeo, no te arrepentirás.